¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al nuevo video de su canal favorito y en esta ocasión toca un video relacionado con el TCG de los Caballeros del Zodiaco. Y lo que vamos a hacer el día de hoy pues es enseñarles a grandes rasgos cómo es que se jugaba este TCG, ya que como les comenté en el video pasado, pues digamos que este TCG era un tanto complicado o confuso de entenderse, ya que como se pueden dar cuenta aquí en este que es el manual, pues digamos que este manual la verdad es que venía bastante grande, se pueden dar cuenta son veintitantas páginas en el cual pues nos decía cómo se iba a llevar a cabo nuestro duelo y la verdad es que sí venía un tanto enredado, pero bueno, lo que ahorita vamos a hacer es tratar de enseñarles a grandes rasgos cómo es que se jugaba, ya que este TCG pues la verdad es que es bastante padre, aunque pues sí lleva su tiempo más o menos entenderlo. Y bueno, lo que tenemos ya aquí en pantalla, como se pueden dar cuenta, pues es el tablero del juego, el cual pues se divide en nuestra pila de descarte, la parte donde va nuestro deck, en esta parte de acá arriba donde van los campos, esta que es el área de los caballeros y en esta parte de acá tenemos el área de cosmos, que es donde van a ir las cartas, las cuales pues digamos que nos van a dar el poder en batalla. Así que una vez hecho esto, pues se decidía de los dos jugadores que iban a jugar este juego, pues quién iba a atacar y quién iba a defender. Dado que esto pues funcionaba digamos que por match, solamente durante todo un juego, un jugador solamente se iba a dedicar a atacar, mientras que el segundo se iba a dedicar a defender. Esto no se podía cambiar hasta que no se terminara el juego. Entonces pues sí era bastante importante hacer esto. Y pues bueno, suponiendo que nosotros íbamos a defender, pues teníamos estas cartas que pues eran nuestras cartas de campo, las cuales pues iban a ir colocadas en estos 5 diferentes espacios y era donde digamos que las batallas se iban a llevar a cabo. Entonces, dichas cartas de inicio pues iban a poner boca abajo para pues digamos que así tener un poco más de digamos que control, ya que obviamente nosotros íbamos a saber qué carta había en qué espacio, pero obviamente pues nuestro rival no iba a saber digamos a qué campo se iba a enfrentar. Entonces esto le daba un poco de ventaja a la parte defensora. Posteriormente a esto pues barajeábamos perfectamente nuestro deck, que era un deck de 40 cartas y el cual pues como ya vimos lo íbamos a poner en esta parte. Posteriormente a esto pues el juego se jugaba como en fases, algo así parecido como Yu-Gi-Oh, en el cual pues digamos que lo que hacíamos era siempre jalar hasta que tuviésemos 5 cartas. El primer turno pues digamos que era un turno un tanto diferente, dado que pues era el turno donde íbamos a bajar nuestras cartas. Entonces, una vez que hacíamos nuestra primera fase, que era el robo de cartas, pues lo que hacíamos era de nuestra mano ver qué cartas nos servían y digamos que las que no nos servían en el momento, pues las íbamos a colocar en esta parte boca abajo, que era nuestra área de cosmos. Entonces, estas cartas posteriormente pues nos iban a servir para activar nuestros poderes, como los que vienen, digamos que especificados aquí, ya que aquí necesitábamos un cierto número de cartas en esta parte para poder activar estos como puntos extras para así ganar una batalla. O en el caso de estas cartas, pues también nos pedía un cierto número de cosmos que hubiera en esta parte para así poder activar estas cartas del poder del zodiaco. Posteriormente a esto, digamos que la tercera parte del juego era bajar nuestros caballeros, que originalmente digamos que en el primer turno o la primera vez que los bajabas de tu mano al campo, pues podías bajarlos boca abajo para así, digamos que tu rival también no supiera contra qué se enfrentaba. Pero nosotros lo haremos, digamos que boca arriba para que se pueda ver un poquito más esto. Así que posteriormente a esto, digamos que esta sería como nuestra tercera fase, el cual era bajar un solo caballero por turno. Posteriormente, la fase 4 era poder mover de nuestra área de caballeros uno de nuestros caballeros a alguno de nuestros campos. Pero como digamos que es nuestro primer turno, pues digamos que este turno era un poco más corto, ya que no podíamos hacer las demás funciones, dado que era el primer turno. Entonces, vamos a pasar, digamos, al que sería nuestro segundo turno. Y una vez que empezaba, nuevamente ambos jugadores al mismo tiempo jalábamos hasta tener 5 cartas. Como aquí ya podemos ver, pues tenemos nuevamente nuestras 5 cartas. Y bueno, procedíamos a hacer lo mismo. Segundo paso, podíamos poner todas las cartas que no nos interesaran en nuestra área de cosmos. Tercer paso, si tenemos caballeros, podíamos bajarlos al campo, cosa que nosotros ya no tenemos. Y bueno, en la cuarta fase, ahora sí,
era donde nosotros podíamos subir a nuestros caballeros a los diferentes campos. Pero dado que el jugador que atacaba era el que llevaba como la mano en este tipo de movimientos, como nosotros nada más nos tocaba defender, pues era como más interesante, o era mejor dicho más estratégicamente, pues esperar a ver qué era lo que nos iba a subir nuestro rival, para así digamos que esperar cómo contrarrestarlo, cómo atacarlo. Entonces vamos a suponer que nuestro rival pues nos subía ya una carta, vamos a pensar que en este campo. Entonces lo primero que se hacía era revisar si dicho campo era lo suficientemente, por así decirlo, grande para que la batalla se llevara a cabo. Y esto se hacía revisando el número que tenía en la parte de aquí arriba, ya que como podemos ver en esta parte nos tiene un 7, lo cual nos decía que podían entrar un total de, digamos, de una suma de 7 caballeros, ya que en esta parte de aquí, pues cada caballero nos traía un nivel. Entonces, si por ejemplo estos dos caballeros fueran nuestros, podíamos ver que sumaban 6, lo cual pues no sobrepasaba esta carta que eran 7, y por lo cual nosotros podíamos lanzar al ataque, digamos, 2 caballeros, dado que no sobrepasaban el límite máximo de este campo. Pero ¿qué pasaba si nosotros, por ejemplo, peleábamos en este campo? Como podemos ver, el límite máximo eran 3, por lo cual aquí sí prácticamente era un combate de 1 contra 1, ya que pues el campo no nos permitía que entraran mucho más caballeros. Una vez hecho esto de checar el límite de si entraban o no los caballeros, pues digamos que como el atacante llevaba la mano, pues él subía primero su caballero. Posteriormente nosotros en esta misma fase, pues seleccionábamos cuál de nuestros caballeros pues iba a defender. Pero previo a esto también se leía el efecto que pudiese traer el campo, ya que también cada campo pues tenía un efecto específico. Como podemos ver en este, pues nos decía que le aumentaba 100 puntos a los caballeros fantasmas, y así cada campo pues tenía un efecto específico en el cual obviamente pues la mayoría de veces pues le ayudaba más a la defensa, porque obviamente digamos que el jugador defensor pues era quien jugaba el rol de pues defender sus campos. Entonces era lógico que esta función pues fuera más orientada para este jugador. Posteriormente a esto, digamos que ahora sí entraríamos a lo que sería la fase de batalla, en la cual pues también se subdividía en una serie de pasos, en el cual una vez visto quiénes eran los caballeros que iban a atacar, los que iban a defender, pues se leía el efecto que viniera en dicha carta. Como en nuestro caso, pues ahorita nosotros estamos defendiendo, solamente le íbamos a hacer caso a este efecto que nos decía defensa, y que como podemos ver en nuestra carta de Pegaso, pues no nos viene ningún efecto, por lo cual nosotros no decíamos nada. Pero si nos vamos a la carta del rival que nos estaba atacando, pues bueno, nos decía que incrementaba en 100 por una carta de técnica que se descartara. Entonces ya con esto, si se pueden dar cuenta, se modificaba un poco el juego, ya que en el momento en que hacíamos como la suma para ver quién es el que iba a ganar el duelo, pues aquí el dragón ya nos iba ganando por 100 puntos por el efecto que venía especificado en la carta. Entonces, posteriormente a esto, para cambiar el rumbo de la partida, pues lo que se ocupaba, digamos, en la fase 2 de la batalla, pues era ocupar estas cartas, que eran tanto las de técnica, como estas que eran del poder del zodiaco. Estas del poder del zodiaco, en muchos casos afectaban tanto a mí que la estoy jugando, como al jugador contrario. Como se pueden dar cuenta en esta, pues nos decía que todos los caballeros que estén en este campo, pues bueno, subían 200 puntos su ataque, cosa que pues digamos que no nos servía, ya que pues ambos al ser caballeros de bronce íbamos a subir 200 puntos nuestro ataque, por lo cual pues no nos servía, porque finalmente todavía nuestro rival nos iba a ganar por 100 puntos. Pero lo que sí podíamos hacer era activar esta carta, que es una carta que solo se podía usar en el Pegasus Sella, y que bueno, con esto pues nos incrementábamos ataques. Entonces, para nosotros incrementar nuestro ataque, lo que hacíamos era tomar de nuestra área de cosmos el número de cosmos que aquí nos pedía. Entonces, por ejemplo, vamos a ocupar un Cosmo 2 que con 300 puntos más, pues digamos que nosotros le podíamos ganar a nuestro rival. Entonces, estas cartas igual se jugaban al mismo tiempo, y pues bueno, nosotros pagando nuestro costo de Cosmo, que son cartas que las íbamos a poner en nuestra pila de descartes, pues incrementábamos nuestro ataque según lo que nos dijera nuestra carta, suponiendo en este caso fueron 300, y pues bueno, ya con esto el conteo final pues nos daba un poder a nosotros de 900,
mientras que a nuestro rival le daba un poder final de 700, con lo cual nosotros ganábamos la batalla y momentáneamente nosotros nos quedábamos con su carta, el cual pues se ponía en alguna parte, digamos, extra del campo. Y pues bueno, la finalidad de este juego pues era juntar 20 puntos de caballeros, el cual pues se sumaban con nuevamente estos puntos que están aquí. Entonces digamos que al ir repitiendo todos estos pasos una y otra vez, pues digamos que el punto era seguir juntando así puntos de caballeros, los cuales pues se hacían igual ganando batallas. Y vamos a suponer que hubiéramos derrotado estos 3 caballeros, pues bueno, nos dábamos cuenta que teníamos 3, 6, 9 puntos. La finalidad del juego era juntar 20 puntos. Quien lograra juntar primero estos 20 puntos era quien ganaba el juego. Entonces, esta era la manera como más rápida de juntar nuestros puntos, tal cual jugando batallas y ganándole a nuestro rival. Pero también otra forma que tenía el juego para juntar daños es que también una vez que se libraba una batalla en algún campo, dicho jugador perdedor pues sacaba una carta de su deck y la ponía boca abajo, debajo del deck. Entonces cuando juntaba 3 de estas cartas, en este caso, como nuestro límite era de 3, una vez que se juntaban 3 cartas de esta forma boca abajo, quien ganara digamos que esa última batalla en ese campo antes de poner el último daño, pues se llevaba también el estadio. Por lo cual también este número pues se sumaba a las que ya teníamos aquí. Entonces aquí hubiésemos tenido 12 puntos y con ello pues nos acercábamos más a nuestra meta de los 20 puntos. Entonces más o menos a grandes rasgos esta era la forma en que se jugaba el juego. Una vez terminada la batalla, lo único que se hacía pues era aplicar igual los efectos que decían dichas cartas, ya que como por ejemplo en el caso de este, había muchas veces que nos decían que pues no se podían aplicar efectos de Caballero del Zodiaco, que se aumentaban más daños de campo. Entonces, una vez hecho todo esto, pues se volvía a repetir todas las fases, volver a jalar hasta que tuviéramos 5 cartas en nuestra mano, bajar el caballero, subir nuestros caballeros a los diferentes campos, llevar a cabo la batalla y el conteo de daños que pues se iba sumando de esta forma hasta juntar los 20 puntos. Así que bueno, a grandes rasgos más o menos así es que se jugaba el juego. La verdad no era como tan difícil a primeras, pero posteriormente con unas cartas que ya salían en los sobres, pues venían efectos que muchas veces se contradecían. Entonces fue ahí cuando se tornó un tanto confuso. Además que pues de cierta forma se volvió un tanto desequilibrado el juego, sobre todo para la persona que atacaba, ya que como él tenía que hacer primero todas las acciones, pues si nosotros veíamos que no le íbamos a ganar con nuestra carta de técnica porque no teníamos los suficientes cosmos, pues mejor ni siquiera la activábamos, nos dábamos por derrotados, pero ya esta carta que ya no nos iba a servir, al próximo turno la podíamos poner como nuestro cosmo. O por otra parte, si nuestro rival, por ejemplo, tenía una carta como estas, que le incrementabas máximo 200 puntos, pues bueno, nosotros a lo mejor en vez de ocupar 8 cosmos y así tirar demasiado de nuestro poder, pues solamente hacíamos cuentas y por ejemplo ocupábamos un cosmo 2, lo cual pues obviamente destruían la carta de nuestro rival y así no teníamos que tener como tanta pérdida de energía. Entonces se volvió un tanto desequilibrado por esto, ya que le daba como más ventajas al jugador que defendía. Pero bueno, como les digo, digamos que en el match, pues si este primer duelo yo lo ganaba, ahora a mí me iba a tocar atacar, mi rival iba a elegir los campos que a él se le dieran la gana y pues bueno, ahora sí iban a invertir los papeles, así hasta que ganáramos un duelo de 2-3. Entonces bueno, la verdad es un juego que era bastante entretenido, siempre y cuando fueras paciente para entenderlo y sobre todo, pues hasta cierto punto llegando a meter un par de reglas extras para hacerlo un poco más equilibrado y sobre todo para entenderte con tu amigo, porque este juego siento que sí se prestaba mucho para como enojarse o para malos entendidos. Entonces, bueno, este es el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Ya saben, compártanlo, suscríbanse. Y en el próximo video ya comenzaremos a ver un poco más acerca de esta colección. Así que nos vemos la próxima.